Desde pequeña siempre pensé que vivía con fantasmas. En ocasiones cuando me levantaba no había nadie a mi alrededor. Todo estaba movido como si hubiera más gente además de mí. Eso siguió igual incluso cuando crecí, pero no hablo de nada paranormal, porque aquellos seres como fantasmas que nunca veía eran mi familia. Mi madre era una persona que trabajaba 2 turnos de 8 horas para mantenerme. Ella me llevaba a su trabajo incluso antes del amanecer, donde tomaba 2 bancos libres para unirlos y dejarme dormir, para después despertar y comer mientras esperaba que me llevaran a clases. Ese posiblemente era el mayor tiempo que yo veía a mi madre. Al final mi padre me llevaba a la escuela todos los días, siendo también mi mayor interacción con mi padre. Los fines de semana y vacaciones los pasaba en la casa de mi abuela, y los días de descanso de mi madre, bueno, muchas veces tenía cosas que hacer, así que me dejaba sola en casa. No era una niña escandalosa o desastrosa, así que la gente a mi alrededor no se preocupaba porque hiciera algo. Tampoco podía salir afuera incluso con mi madre dentro de la casa. Afuera es peligroso, no puedes salir, siempre me decía ella, así que solo podía observar a los niños jugar desde el balcón. Siempre jugaba sola sin importar en qué casa estuviera. Adoraba la plastilina, pero me gustaba aún más crear cosas. Oye, ¿ya viste mi bastón y mi sombrero? Los hice yo misma. Verás, esto era un cordel y lo forré de foamy porque pensé que sería un buen sombrero. Y esto de acá era un tubo de papel y le pegué un soporte. ¿Verdad que es bonito? Estaba pensando en hacerle una alcancía a mi mamá y dársela cuando vuelva. ¿Crees que se sorprenda? ¿Que le guste? Con el tiempo adquirí la costumbre de hablar sola y hablarle a mis muñecos, porque en el fondo quería que ellos me respondieran, incluso si hubiera la más mínima posibilidad. Yo quería tener un amigo imaginario como esos que salen en la tele, para así nunca estar sola. Pero incluso con los años pasando, nunca lo logré. Por alguna razón que nunca entendí, las personas de mi edad nunca me escuchaban. Pero sin importar cuántos años pedí el deseo de tan siquiera escuchar a alguien, de tener a alguien conmigo siempre, el deseo nunca se cumplió. Ya para los 10 años sabía cocinar, ya que pasaba mucha hambre porque mis padres siempre llegaban tarde. Y mientras ellos no estaban, no podía comer nada a menos que hiciera mi propia comida. Se suponía que tenía un hermano 8 años mayor que yo cuidándome, pero él apenas volteaba a verme. Incluso si gritaba al lado suyo, no hacía el más mínimo gesto por alimentarme. Así que en un par de años, cuando aprendí a cocinar mejor y me encargaba del aseo de la casa, el contacto fue disminuyendo cada vez más y más con mi familia. No habré tenido más de 14 años cuando finalmente toda la responsabilidad pasó a mí, haciendo incluso la comida de mi madre. Fue entonces cuando llegué a pensar que mi familia eran fantasmas. Levantarme y limpiar desastre que no es mío, estar en mi computadora y luego dormir, ese era mi día continuamente, sin usar mi voz en absoluto. Una vez perdí la cuenta de cuántos días llevaba sin hablar después de la semana, porque dejé de hablar en voz alta a final de primaria, ya que mi hermano siempre me gritaba por eso, como si estuviera enferma de la cabeza, como si algo hubiera mal dentro de mí. Aunque suene triste, no es como que desee que mi familia esté en casa. De hecho, eso me estresa muchísimo, ya que a estas alturas me acostumbré a estar sola siempre, encerrada en mi cuarto. Incluso puedo contar una anécdota divertida de la primera vez que visité la casa de un amigo. En ese momento nunca había visto tantas personas en una casa desde mis primeros años de vida. Éramos 6 personas en una misma habitación y yo no soportaba el agobio. Fue en ese momento de que decidí no visitar la casa de mis amigos a menos que no hubiera nadie o apenas hubiera gente, por mi salud mental, porque simplemente no soporté esas horas, fueron un infierno para mí. Como siempre me acostumbré a estar sola, siempre me acostumbré al silencio, así que los ambientes ruidosos los detesto muchísimo.